Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en Fútbol Real. Acordarse siempre de suscribirse, que es fundamental para todos los que estamos empezando en este mundo de YouTube. Vamos a ir con ya de una forma mucho más relajada, de una forma mucho más analítica, hablar del clásico. Como no, ese clásico que se disputó ayer, donde Real Madrid ganó 2-1 al Fútbol Club Barcelona. Vamos a ir poniendo notas a los jugadores y hablando y comentando en cada uno de ellos, incluso con sus parejas, digamos, de baile en el partido, cómo fue el partido y a nivel general también. Timú Courtois. Timú Courtois no tuvo un gran trabajo, esa es la verdad. Algún tiro desde fuera del área, sobre todo de Fermín. Nada con gran peligro, pero bueno, dio seguridad, sobre todo por arriba, en algunos de los corners. Para mí, un 7, 7, 7, 7, incluso 7 y medio se le podría llevar a Thibaut Courtois, la que ya digo, no tuvo gran trabajo. Vamos con los laterales. Los laterales del Madrid, en este caso Álvaro Carrera y Fede Valverde. Bueno, Fede Valverde ya sabéis que se retiró por alguna molestia al principio, ¿no? En un minuto 60 o algo así. Y entró Carvajal, también hablaremos de él. Carrera y Valverde. Para mí me faltaron, hablamos un poquito a nivel ofensivo, me faltó más de ellos. Más de ellos. Recordemos que el Madrid salió con una especie de 4-4-2 en rombo en el centro del campo, donde Vinicius, aunque estaba tirado a la izquierda, pues jugaba también de delantero, con Mbappé, con mucha movilidad, pero donde sobre todo en banda derecha, hablando de Valverde, en banda derecha con Bellingham y después con Camavinga, que entraba mucho por dentro, tenían que haber corrido más la banda. Sí que es verdad que sobre todo hablando de carrera, en el lateral izquierdo, con la pareja de Lamine Yamal, que no tuvo un gran partido, ni muchísimo menos. Tenemos un vídeo donde hablamos de eso también. Muchos pases atrás, no tuvo ni muchísimo menos su mejor partido, pero también fue gran parte por carrera. Que hay parejas en el mundo del fútbol que no sabes por qué, pero tienen una relación especial. Carrera ya en el Sporting secó, en el Sporting de Lisboa, perdón, secó en Champions a Lamine Yamal y ahora lo está volviendo a hacer. Hay relaciones que no sabes por qué se dan bien y a Carrera se le da especialmente Lamine Yamal, lo cual es una grandísima noticia para el Real Madrid. Entonces entiendo que pudiera subir menos. Entiendo que pudiera subir menos, sobre todo en la segunda parte donde el Real Madrid tuvo menos presencia con balón, ¿de acuerdo? Sino que replegó más en una línea de 4, 5 por delante y con Mbappé en punta. Pero para mí, ya te digo, tanto Valverde como Carrera me faltó un poquito más en ataque. Sí que es verdad que en defensa estuvieron bastante bien, bastante bien. Sobre todo cuando Camavinga se puso un poco más de pareja con Valde a nivel defensivo y ayudó mucho a Valverde, porque ya sabéis que le sacaron una tarjeta amarilla temprana. A nivel de centrales, jugó Hausen y jugó Militao. Militao está en un nivel para mí de verdad espectacular. Todos los cortes, todos los balones aéreos. Vamos a ver un poquito, os comento las estadísticas de Militao, porque la verdad es que son impresionantes. Pases precisos, por ejemplo. Estamos hablando de un jugador donde tiene una salida de balón, es importante en salida de balón. Con lo cual, esos pases precisos son importantes que esté acertado. De 25 que intentó, 23 fueron correctos. Estamos hablando de un 92% de acierto en el pase, lo cual en un central da muchísimas garantías. Y más con un Barcelona que iba muchísimo a la presión, ¿de acuerdo? Con lo cual, el riesgo era, bueno, pues mucho más visible, digamos, ¿no? Hausen, más de lo mismo. Me gustó menos que Militao, pero estuvieron muy bien también en la parte de arriba, o sea, en balones aéreos sobre todo. Estamos hablando de que Hausen hizo una interceptación, hizo 2 despejes, bloqueó un tiro y recuperó 3 balones. Los duelos, que es una cosa que es importante, a nivel de central, evidentemente, son de 3 duelos que tuvo, ganó 2. O sea, estamos hablando de un 70 y tantos, 60 y tantos, 67% de acierto. Muy bien Hausen, muy bien Militao. Para mí Militao por encima de Hausen, que en algunos momentos, sobre todo al principio del partido, si os acordáis bien, tuvo un par de fallos con balón. Y bueno, Militao estaríamos hablando de un 8
8, 8,5. Y a Hausen me quedaría con un 7 por parte de Hausen. Centro del campo. Un centro del campo donde tuvo la clave de, del partido. Ya se hablaba, había que tener un centro del campo poblado por el tema de ir a la presión cuando perdiera el balón. Iba a ser algo muy importante y sobre todo a los dos jugadores del Barcelona, tanto a Pedri como De Jong, que había que tenerlos controlados. ¿Cómo hizo esto el Madrid o cuál fue la diferencia? Bueno, Xabi Alonso lo que incorporó fue un centrocampista más realmente. Bien, un poquito más jugando en banda, un poquito menos jugando en banda, pero al final eran 4 centrocampistas que eran Tchouaméni, Camavinga, Güler y Bellingham. Empezó Bellingham jugando un poco más a la derecha y después fue Camavinga. Pero al final eran 4 centrocampistas, como digo, como un sistema 4-4-2 en rombo, más o menos, aunque después la evolución y los movimientos de los futbolistas te podían dar a entender otras cosas. Pero estaba bastante ahí, sobre todo en ataque, ¿de acuerdo? En defensa sí que juntaban muchas veces la línea de 5 con Vinicius, que en la primera parte hizo un muy buen trabajo defensivo. Hablamos más individualmente, tenemos a un Tchouaméni que hizo grandes números. Hizo grandes números. Y esto al final es, es el tótem, ¿no? Es el pilar de Xabi Alonso, con lo cual es importante que esté en estos partidos, esté a este nivel. Pases precisos, que recordamos en temporadas pasadas que no es uno de sus fuertes y suele perder algunos balones complicados. En este caso, 90% de acierto en el pase. En campo rival, un 83%. Y en campo propio, un 94%. Evidentemente, con menos presión. Pero recordemos, ante una presión del Barcelona en salida de balón por parte del Madrid, este tipo de cosas, ya estamos viendo Militao, Tchouaméni, que no son grandes jugadores, sobre todo Tchouaméni, a la hora de esa precisión, esa tranquilidad en el pase, y más cuando le están apretando, la verdad que los números fueron muy, muy buenos. Hizo incluso tiros a puerta. Hizo 3 tiros, de los cuales 2 le bloquearon. Con lo cual, muy bien, o sea, muy bien. Bueno, es que hizo 8 recuperaciones, Tchouaméni. 8 recuperaciones, duelos. Ganó de 5 que disputó, ganó 4, hablando del suelo, y a nivel aéreo, 1 de 1. 100%. O sea, muy buen partido de Tchouaméni a nivel de número y a nivel de sensación de juego. Le vamos a poner entre un 8 y 8,5. Vamos a ponerle 8,5, porque fue baluarte. Camavinga. Camavinga tuvo una situación complicada, ¿no? Porque hubo una reestructuración durante el partido por parte de Xabi Alonso, donde en principio Camavinga iba a jugar mucho más por dentro, pero terminó jugando por fuera un poquito más para proteger la zona de Valverde cuando sacaron la tarjeta y con Valde, que, bueno, ya sabemos, la subida, la internada de Valde y la energía que tiene. Bueno, era una manera de cubrir ese puesto porque Bellingham no estaba cuadrando del todo. Con lo cual, Bellingham entró un poquito más al centro del campo y Camavinga jugó un poquito fuera de sitio. A pesar de eso, muy buenos números, jugando un poquito más arriba. Estamos hablando de un 85% de pase, de precisión en el pase. En campo rival, que fue donde más jugó, estuvo en un 76%, un 100% en campo propio. Es lo que estamos hablando. Esa presión del Barcelona, esa incertidumbre, ¿no? De cómo iba a ser la salida de balón del Madrid, al igual que la salida de balón del Barcelona, y esas presiones que se iban a dar tras las pérdidas, etcétera, pues el Madrid la solventó con una precisión en el pase en general muy, muy buena, sobre todo en campo propio, ¿de acuerdo? Eh, Regate increíblemente, 3 de 3. Camavinga no es que sea un gran regateador, pero en este caso hizo 3 de 3. Ganó duelo en el suelo. Estamos hablando de 12 disputas. Tuvo mucha intervención Camavinga en el partido, de las cuales ganó 8. Buen partido de Camavinga, me da para un 7,5 para Camavinga, sabiendo y siendo conscientes de que no era su posición. Realmente era la primera vez que yo lo he visto jugar en banda derecha, a pierna cambiada. Vamos a hablar de Güler. Güler tuvo un poquito. Era un partido difícil para Güler, donde tenía mucha responsabilidad. Xabi Alonso se la estaba dando. Cometió el error de, bueno, de esa pérdida de balón en salida a esa presión del Barcelona que estamos comentando tanto, que nos costó o que costó el gol de Fermín, ¿de acuerdo? A partir de ahí yo tuve dudas con la reacción, cuál sería la reacción de Güler. Creo que no se... También ayudó, ¿no? El gol de Bellingham 5 minutos después, pero creo que lo supo llevar, lo supo llevar. Me faltó o faltaría que tuviera más todavía personalidad y la pidiera más aún,
que eso al final para un jugador del Madrid que se dedica a sacar balón y que es un jugador muy, muy, muy técnico y que los compañeros y todo el mundo tiene que confiar en él para darle los balones en situaciones complicadas y que sean conscientes también los compañeros, y eso lo tiene que demostrar Guller, que aunque se equivoque, porque todos nos vamos a equivocar, y más jugadores como estos, donde le van a dar balón no en situaciones cómodas, se puede equivocar, pero que ahí va a estar él para volver a pedir el balón. Pases precisos, aquí vemos un poquito por debajo, ¿eh? Un 82%, con respecto a, hablamos de Militao, Tchouaméni, tiene un poquito menos. En campo rival está en un 70% y en campo propio en un 83%, ¿vale? Pases largos acertados, que esto es algo importante, porque cuando hay una presión, cambiar de orientación de un lado a otro siempre es importante porque te hace salir de la presión en un golpeo, en un toque. Estamos hablando de un 67% de acierto. Hizo 3 de los cuales 2 fueron correctos, ¿de acuerdo? Duelos disputados es una faceta en la que tiene que seguir aprendiendo y trabajando Ule. Ya sabemos que a nivel defensivo le cuesta un poquito más. Disputó 7 balones, de los cuales ganó 4, ¿vale? Estaríamos hablando de un poquito por encima del 50%. Y evidentemente, bueno, pues ese error que tuvo en la salida de balón, ese balón que igual Valverde, pero es lo que hablamos, ¿no? Es la confianza que están empezando a tener los jugadores del Madrid en Güler, ¿no? Un balón que le da Valverde relativamente fácil, pero tampoco fue un balón raso. Y bueno, desde la banda, desde el lateral derecho, que cruza en un momento de presión por parte del Barcelona y que va buscando a Güler. Va buscando a Güler. Sí que es verdad que Güler no está de todo acertado y comete el error. Pero también te está diciendo un poco que la gente en momentos determinados, de momentos de presión, es capaz de arriesgar un poquito para buscar a Güler. ¿Vale? Y eso también es verdad que es una grandísima noticia. Vamos con, bueno, estaríamos hablando de un 7. Vamos a ponerle un 7 a Güler. Hablamos del partido de Bellingham. Bellingham, que como sabéis, fue sustituido al final, ¿no? En el minuto 90 por Dani Ceballos. Tuvo lo que hemos estado comentando, ¿no? Empezó en banda derecha, como en el tridente de ataque, y después se incorporó muchísimo más, o cambió la posición por Camavinga y jugó en el medio campo. Eh, Jude Bellingham parece que hizo más de lo que hizo, dentro de que hizo un gran partido, porque al final metió el gol y dio la asistencia de gol a Mbappé, el primero, el legal, ¿no? Dentro de que Mbappé marcó más de un gol, como ahora veremos. Los pases precisos estuvo en un 73%. Estamos hablando de 26 pases que hizo, correctos o precisos, hizo 19. En campo rival hizo un 71, lo que podría estar dentro de lo normal, porque sí que es verdad que Bellingham arriesga un poquito más en el pase, y en campo propio está hablando de un 70%. Eso tiene que mejorarlo Bellingham si quiere jugar en el centro del campo. Un 70%, y hemos estado viendo las estadísticas de los demás jugadores, ha sido muy superior en campo propio, ¿vale? Porque tiene que dar la seguridad de esa salida de balón cuando tiene un ataque, un equipo rival que te va a ir a la presión, ¿vale? Y estaríamos hablando ya incluso metiéndolo un poquito código Anfield-Liverpool, ¿de acuerdo? Que como sabéis nos enfrentaremos pues, en 10 días. Eso tendría que mejorar. Los pases largos, estamos hablando de un 50%. 5 tiros, de los cuales fueron 3 a puerta y 2 fueron bloqueados. ¿De acuerdo? Regate, ya sabemos que Bellingham tampoco es que sea un especialista en regate. Un 50%, recibió 2 faltas y perdió 16 posesiones. Esto hay que seguir mejorando. Bellingham tiene que seguir mejorando porque sí que es verdad que a Bellingham desde que vino no se destapó a nivel goleador, a nivel llegador, y como que se ha olvidado a lo mejor un poquito de las otras tareas, aunque sean más oscuras, para trabajar en el centro del campo. Si Bellingham va a estar trabajando en el centro del campo por esa banda derecha, digamos, como es Güler, Tchouaméni y Jude Bellingham, que habrá que ver cuando entre Camavinga, que seguramente ya será el próximo partido, eh, Carvajal, en principio, o Arno, pues ya podrán estar totalmente disponibles para jugar de titulares en esa banda derecha. A ver qué pasa con Valverde y a quién sustituye, ¿vale? Bien, lo veremos, lo veremos. Pero buen partido de Jude Bellingham, pero ya digo,
Habiendo metido el gol y habiendo dado la asistencia, no me da más de un 7, 7,5. No me da más de un 7, 7,5. ¿Vale? Es así. Estoy viendo una estadística, por ejemplo, de duelos en el suelo, duelos ganados en el suelo, de 16 ganó 6. Está por debajo del 50% en duelo ganado. Tiene que seguir mejorando, ¿vale? Pero bueno, al final, el gol de la victoria y el pase a Mbappé, con lo cual fue clave y decisivo en términos generales, ¿no? En el partido, pero sí que es verdad que hay que seguir trabajando con Jude Bellingham y tiene que seguir adaptándose. Partido de Vinicius. Como sabéis, tenemos un vídeo, bueno, donde doy mi opinión, además la doy en caliente, sobre el tema de Vinicius, su comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya agua pasada. El que lo quiera ver, saber mi opinión sobre el comportamiento de Vinicius, ya sabéis, suscribirse, activar la campanita para que os salga directamente en YouTube y no os perdáis todo ese tipo de contenido. Pero bueno, lo dejamos aquí. Vamos a nivel más frío. El partido de Vinicius en la primera parte a mí me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque no solo fue importante en ataque, sino que fue importante en defensa. En defensa. Y de ahí viene, seguramente, o en mi opinión, el cambio de Xabi Alonso en la segunda parte, donde a nivel defensivo empezó bueno, pues a perder esa consistencia para bajar. De hecho, Xabi Alonso cambia las dos bandas, donde mete a Brahim y donde mete a Rodrigo, donde iba a tener un trabajo defensivo superior al que estaba teniendo Vinicius en esos momentos. ¿De acuerdo? Eh, Pases precisos. Estamos hablando de un 53%. Sí que es verdad que es un jugador driblador. Es un jugador que va al uno contra uno y arriesga muchísimo. Así que no sería realmente un mal dato. Pero tampoco es que sea un dato increíble. Es decir, un 53% en pases precisos debería estar por encima. Debería estar por encima. Pase en campo rival, 56%. Pase largo acertado, un 50%. Ya sabéis que todo este tipo de cambio de orientaciones, gente que juega muy pegada a la cal, siempre son importantes y crean buenos desequilibrios. Tiros, estamos hablando de 3 tiros, de los cuales únicamente uno fue a puerta y otro fue bloqueado, ¿vale? Eh, Regates, entendemos que tengan menos precisión en el pase, aunque tiene que ser mucho más preciso, porque tampoco dio los fallos que tuvo Vinicius en el pase, tampoco fueron pases que fueran de gol. Tampoco fueron pases que fueran de gol, donde entiende que el riesgo y la dificultad es muy superior. Al final falló muchos pases que a lo mejor no tendría que haber fallado. Pero bueno, en esos regates, ¿cómo ha ido? Bueno, pues de 6 intentos de regate hizo 5, completó 5, con lo cual es una estadística que ahí sí es donde Vinicius tiene que ser siempre un factor diferenciante, un factor diferenciador, ¿de acuerdo? Que esa banda izquierda sea peligrosa y al final Vinicius le puede permitir otro tipo de cosas, pero en este tipo de cosas como el regate tiene que tener una efectividad muy, muy alta, muy, muy alta. Duelo ganado en el suelo, disputa de 11, ganó 7, es lo que estaba hablando, sobre todo en la primera parte hizo un gran trabajo defensivo. Estamos hablando de 11 disputas de las cuales ganó 7. Yo creo que Vinicius no solía tener estos números desde hace muchísimo tiempo. Eso implica un carácter y una implicación defensiva que antes no estaba teniendo, el tema de tener 11 disputas en duelo. O sea, buen partido. Lo que pasa es que, ya digo, sinceramente, creo que lo empaña todo la actitud después. Como he escuchado en muchos ruedos de prensa, he escuchado en muchos programas de radio, etcétera, etcétera, al final es una falta de respeto al entrenador, al club, a los compañeros, a todo el mundo, en un partido que además, como todo el mundo sabe, separa el mundo para ver ese partido. Separa el mundo en ese partido. Bien, vamos con Kylian Mbappé. Kylian Mbappé que tuvo un día, digamos, con luces y sombras, y muchas veces, o la mayoría de las veces, no por culpa de él, sino por culpa del VAR, fuera de juego, línea, etcétera. Como bien sabemos, falla un penalti, simplemente comentarlo, lo fallan las personas que lo tiran, sin más. Además, creo que Senni hizo una buena parada, aunque tendría que haber ido un poquito más arriba, ¿no? El tiro de Mbappé, pero creo que no fue un penalti mal tirado realmente y que Senni estuvo bastante bien.
Bien, goles 1, como bien sabéis, legal. Tiros a puerta hizo 3, le bloquearon 1. Ocasiones falladas, digamos, claras, estuvimos hablando del penalti, también una, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver cómo intervino en el juego y en qué calidad intervino. Fijaros la diferencia, por ejemplo, con Vinicius. Y al final, Vinicius y Mbappé son jugadores realmente muy del estilo, ¿eh? Muy del estilo. Uno con más gol, otro con más regate a lo mejor, pero tienen que tener unas cifras parecidas, más o menos parecidas a este nivel de cosas. En este caso, por ejemplo, miremos que los pases precisos que tiene Mbappé, estás hablando de un 91%. 91%. ¿Qué quiere decir? Que de los 11 pases que hizo, 10 fueron acertados. 10. Pases en campo rival, pases en campo rival, estamos hablando de un 78% y en pases en campo propio, que era algo que le estamos diciendo también a Vinicius, incluso a Jude Bellingham, fueron 100 de 100. ¿Por qué? Porque al final donde aparece Mbappé siendo un jugador de ataque, donde el central no va ahí a ciertas situaciones donde él vaya, Mbappé cuando va a su propio campo, lo normal es que cree superioridad y tenga que ir solo, porque la marca evidentemente no va a ir 40 metros con él. ¿Vale? Con lo cual, eso es un dato muy importante. Fijaros las estadísticas que tiene eh, Mbappé y las que ha tenido Vinicius, ¿vale? Entendiendo los dos jugadores que pueden ser un pelín diferentes, pero tienen más cosas en común que diferencias. Estamos hablando de pases en campo rival con una precisión del 78%. ¿Qué quiere decir? Que de 9 pases que dio en campo contrario, 7 fueron acertados. ¿Eh? Muy por debajo, un 20% por debajo de lo que hizo Vinicius. Me gustó mucho el partido de Mbappé. Creo que no fue a nivel de juego vistoso. No intervino muchísimo, pero cuando intervino, intervino de forma decisiva, que fueron en goles. Y al final, a un delantero centro, lo que le pides es eso. Con lo cual, chapó, trabajo espectacular por parte de Mbappé y donde ya hemos visto que aunque no interviniera mucho, en lo que intervino lo hizo bastante bien, con una media de precisión de pases, regate, etcétera, muy acorde a lo que es un jugador de su nivel. Con lo cual, yo estaría dando a Mbappé en torno a un 8. En torno a un 8. ¿De acuerdo? Muy bien, y ahora llegamos con Xavi Alonso. ¿Vale? Xavi Alonso, como hemos dicho, fundamentalmente, desde mi punto de vista, es ganó la partida Hansi Flick. ¿Por qué? Colocando a ese cuarto hombre en el centro del campo. Que después lo modificó porque no salió como él esperaba y puso un poco a Camavinga y metió a Jude Bellingham por dentro. Otro punto a favor de Xavi Alonso. Ahí me gustan los entrenadores que, aunque se puedan equivocar, aunque se puedan equivocar, o no, o a lo mejor no estaba equivocado, pero veía que podía tener una mejora durante el partido, tengan la suficiente seguridad en sí mismo y en perseguir esas ideas, ¿no? No decir, no, podría haber hecho, no hemos equivocado, ya lo arreglaremos en el descanso, no. Sino que tomar esa decisión de poder mover el equipo durante el partido, creo que es muy positiva para el Real Madrid, aunque no siempre se acierte, ¿eh? Que hay muchas veces Xavi no ha acertado en ese tipo de decisiones, pero en este caso sí, con Camavinga un poquito más en la derecha. El tema de Bellingham un poco más en la derecha, bien sea de medio centro, bien sea un poco más arriba, me parece acertadísima. La estamos pidiendo en este canal mucho tiempo. ¿Por qué? Porque necesita que Real Madrid tenga más presencia en banda derecha. La banda derecha del Madrid tiene que ser más importante. Y con Mastantuono no lo estaba consiguiendo y con Brahim un poquito más, pero tampoco lo estaba teniendo ese peso, porque seguramente esos jugadores en, en el vestuario tampoco tienen ese peso, no se han ganado ese peso de que los demás jugadores lo busquen, como puede ser Bellingham. A Bellingham lo buscaban, de hecho los dos goles o las dos asistencias vinieron por banda derecha. Ojo, por banda derecha. Así que creo que es muy acertado y también destacar el aprendizaje de Xabi Alonso, de mi punto de vista, donde contra el Atlético de Madrid cometió el error de meter a Jude Bellingham demasiado pronto y no funcionó para nada. No funcionó para nada. Esta semana se incorporaban hasta 5 jugadores con más o menos unas lesiones que fueron, no voy a decir largas, pero tampoco fueron cortas. Estamos hablando de más de un mes, más de un mes. Estamos hablando de Carvajal, estamos hablando de Alexander Arnold, estamos hablando de Ceballos, estamos hablando de, por supuesto, Fran Mendy.
y no puso ninguno. Puso el 11, digamos, que estaba más o menos establecido, con la duda que podía ser de Mastuantuono o Camavinga en banda derecha, que al final optó por Camavinga. Pero el único que apuró un poquito, que era el que menos tenía, era Hausen, que también que hizo un buen partido, y tomó una decisión, digamos, muy normal, que a veces hay que tomar decisiones, no hay que inventar muchas cosas, y en determinados partidos menos, como siempre decimos aquí. Así que Xavi Alonso creo que estuvo muy por encima del planteamiento del Fútbol Club Barcelona. Creo que acertó totalmente en ayudar con un hombre más en el centro del campo y un 9. Creo que estuvo acertado en todas las decisiones y que fue un gran baluarte, digamos, o protagonista sin jugar en la victoria del Real Madrid. Muy bien, pues esa es mi opinión, esas son las notas que le ponemos a los jugadores del Real Madrid en este clásico. Espero que os haya gustado. Si no os ha gustado, tenéis otros comentarios, otras opiniones, ya sabéis. Caja de comentarios, suscribiros, darle like, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo.